Para este proyecto voy a utilizar esta madeja de Himalaya que, como veis, tiene degradados de rosas, azules, morados y blancos y me parece muy bonita. Tiene 100 gramos, 250 metros aproximadamente y nos pide una aguja de 3,5, 4. Es acrílico, así que es perfecto para bebés. Y yo voy a utilizar, aunque aquí pone, como habéis visto, una aguja de 3,5, 4, y yo voy a utilizar del 3. Son de doble punta, pero bueno, podéis utilizar unas cualquiera. Yo utilizo estas porque me gustan más. Entonces, voy a montar 40 puntos. Empiezo con un nudo corredizo y ahora la hebra que no va a la lana la pongo la primera y la segunda es la hebra que va a la madeja. Como veis, meto mis dedos de esta forma y abro, y ahora con la aguja hacia abajo engancho de esta forma y monto los puntos. Lo abro, voy hacia abajo, meto por dentro y engancho. Hay muchas maneras de montar puntos, así que vosotros utilizad el que más os guste o con el que más cómodas os sintáis. Montamos 40 puntos, 38, 39 y 40. Una vez tengamos los 40 puntos tejidos, montados en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a tejer durante 10 vueltas punto elástico de 2 por 2, es decir, vamos a tejer 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Vale, vamos a comenzar tejiendo los 2 primeros puntos con punto del derecho, y lo que vamos a hacer es, voy a introducir la aguja de arriba hacia abajo, paso lana y saco uno más, de arriba hacia abajo, paso lana y saco. Ahora, para hacer el punto del revés, la hebra me la pongo por delante y ahora voy a pasar la aguja de abajo hacia arriba por la parte delantera. ¿Habéis visto? Paso la lana y saco. Una vez más, de abajo hacia arriba por la parte delante, paso lana y la saco. Ahora me toca hacer 2 del derecho y para ello voy a pasar la hebra hacia atrás y ahora de arriba hacia abajo y paso lana, saco, de arriba hacia abajo, paso lana y saco. Para hacer el punto del revés, paso la lana hacia adelante y ahora introduzco la aguja de abajo hacia arriba por la parte delantera. ¿Ves? Cruzo y saco. Una vez más, de abajo hacia arriba por la parte delantera y saco la lana. Ahora me toca otros 2 del derecho. ¿Veis? Simplemente es ir jugando. Adelante, atrás, adelante, atrás. Me toca el derecho, pues me voy atrás. Y el punto de arriba hacia abajo. Dos del derecho. Y 2 del revés. Dos del derecho
y 2 del revés. Y así hasta terminar con los 40 puntos. Una vez tengamos ya los 40 puntos tejidos, para que nos queden bien, para que nos quede bien el elástico, lo que tenemos que hacer es tejer punto derecho donde antes hemos tejido punto derecho y punto revés donde hemos tejido punto revés. ¿Cómo vemos esto? Pues muy fácil. Mirad, donde hemos hecho punto derecho se nos forman trencitas y donde hemos hecho punto revés tenemos estas montañitas. Entonces, si fijáis, aquí no hay montañitas, aquí están las trencitas y aquí hay dos montañitas. Aquí tengo dos trencitas que según vayamos haciendo puntos, o sea, tejiendo vueltas, se notarán mejor, pero las montañitas se ven claramente. Entonces, donde veáis montañitas, punto al revés. Si no hay montañitas, punto al derecho. Entonces, me fijo, yo he terminado con punto del derecho, así que aquí me tocan dos puntos del derecho, dos del revés, dos del derecho, dos del revés. Si hubierais terminado con dos del revés porque habéis hecho más o menos puntos, no pasa nada, empezáis con el punto del revés y luego seguís con el de derecho. Entonces voy a tejer dos puntos del derecho y dos puntos del revés. Dos del derecho y dos del revés. Esto lo vamos a hacer a lo largo de 10 vueltas. Dos puntos del derecho y dos puntos del revés. Os voy a enseñar cómo ahora ya se va a notar un poquito más. Solamente con dos vueltas, lo que os comentaba. ¿Veis? Aquí están las trencitas, aquí están las montañitas, trencitas, montañitas. Eso es lo que nos va a guiar para ir haciendo el elástico. Bueno, pues seguimos con esta secuencia de dos puntos del derecho y dos puntos del revés hasta que tengamos las 10 vueltas tejidas. Como os comentaba, según vayáis tejiendo vueltas, las montañitas se van a hacer mucho más evidentes y las trenzas también. Entonces, recordad, donde van las trenzas hacemos punto derecho y donde van las montañitas punto al revés, y así conseguimos este punto que se llama el punto elástico. Una vez hayamos tejido las 10 vueltas del punto elástico, nos tiene que quedar algo así. Ahora lo que vamos a hacer es tejer durante 20 vueltas punto jersey, y esto lo vamos a conseguir haciendo una vuelta al derecho, una vuelta al revés, una vuelta al derecho, una al revés. Es decir, vamos a hacer 10 vueltas del derecho y 10 del revés, pero siempre intercalándolas. Es decir, esta vuelta la voy a tejer todo del derecho. Solo punto derecho. A lo largo de toda la vuelta hasta terminar los 40 puntos, punto derecho. Y así hasta terminar. Una vez he terminado ya de tejer todos los puntos del derecho, ahora en esta nueva vuelta me va a tocar tejer todos los puntos del revés. Si por lo que sea termináis de tejer, lo dejáis y lo cogéis al día siguiente y no os acordáis qué puntos toca, fijaos que aquí se me han formado todo montañitas. Entonces, donde tengo las montañitas me toca tejer en punto del revés. En cambio, en este lado ahora mismo no se aprecia porque apenas he tejido una vuelta,
pero según vaya tejiendo y agregando vueltas será todo trencitas, entonces me tocará punto derecho. En cambio, donde las montañitas, que aquí como veis se ve ya muy claro toda la fila de montañitas, punto revés. Y este es el punto que voy a tejer ahora. Y tejo punto revés a lo largo de toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, como veis, se ha agregado otra fila de montañitas. ¿Veis? Esta es la primera y esta es la segunda. Así que le doy vuelta a mi tejido y aquí no hay montañitas. ¿Veis? Ya se van formando las trenzas, que es lo que llamamos el punto jersey. Y como aquí no tengo montañitas, tejo punto bobo. Y exactamente voy a ir haciendo esto hasta que tenga las 20 vueltas. Esta es mi tercera vuelta. Y tengo que seguir tejiendo una del derecho y otra del revés hasta llegar a las 20. Así que voy a tejer las 17 vueltas que me quedan y nos vemos ahora enseguida.